Bueno, nos enfrentamos contra un equipo que seguramente a priori de temporada y con el equipo que tenían se esperaban estar algo más arriba. Yo creo que tienen un gran equipo y ahora más con la llegada de Matt Thomas, ¿no? que aquí en la casa le conocemos bien, y con la llegada de Gravani son dos jugadores más que se suman al roster que ya tienen, ¿no? Con Bacon, Grigonis, Gudaitis, Williams, Lee, Walters, Papagiannis, ¿no? Yo creo que tienen un gran equipo que en casa todavía son más aguerridos y más físicos, y que tendremos que estar bien haciendo un partido sólido allí y ser capaces de poder tener un buen balance entre nuestro ataque y nuestra defensa. Lo bueno de haber tenido algo de aire, ¿no? Durante esta semana nos ha permitido que los que iban un poco tocados, pues darles un poquito de descanso y acabar de las cosas que tenían, acabar de recuperarse. Los que llevaban haciendo un esfuerzo importante, ya que habíamos tenido lesionados y que tenían una carga de minutos, también poderlas dar descanso e intentar recuperar a jugadores, ¿no? Dubi está, pues, vamos un poco día a día, pero parece que cada vez va algo mejor. Vamos a ver si hasta hoy pudiera viajar, intentaríamos, pero no lo sabremos hasta en el entreno. Y un poco lo mismo con Xavi, ¿no? Vamos a ver un poco día a día, ¿no? Están ya en su fase final, está claro que es su fase final, pero no sabemos exactamente en qué día van a poder volver. Bueno, quan hi ha equips que s'estan jugant a l'entrar o no entrar en playoff, tots els equips parteixen amb la mateixa pressió, no? Quan hi ha un equip que ja està una miqueta despenjat, a part de que no van amb la mateixa pressió, perquè tu tens la pressió de voler estar dalt i un altre equip potser no, i després hi ha una altra cosa, que els jugadors comencen a pensar una miqueta també en ells mateixos, i això els fa molt més perillosos, no? Perquè no només tothom vol acabar bé, tothom vol estar bé, tothom vol a vegades estar guanyant els contractes de l'any que ve, i fa que els jugadors siguin molt més agressius i que juguin una miqueta més anàrquics, però a vegades són equips que són perillosos, no? Perquè és el que comentava, la pressió se l'han tret de sobre, i a vegades els equips no funcionen perquè tenen una pressió extra que fa que no acabin d'ajuntar-se i jugar bé.